Bien, estamos de vuelta hoy mismo en la Super 7. Tenemos el placer de compartir esta mañana con Sigmund Freud, que es director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas. Don Sigmund, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luisín, Dani, Freddy. Feliz año. Allá tenemos a Johanna Valenzuela y a Gustavo Olivo en la Super 7. Buenos días, Sigmund. Buenos días, Johanna, Gustavo, por allá también. Mire, Sigmund, iniciando el año 2023, pasado un tiempo ya de la creación de esta comisión que usted preside o que dirige, lo de alianzas público-privadas, ¿qué podemos mostrar como resultado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos caminado? ¿Sabes qué, Dani? Es una pregunta interesante para empezar el año 2023, porque en definitiva las alianzas público-privadas tienen que mostrar realmente sus músculos. Yo creo que el año 2023 es el año en el cual ya daremos evidencia de las bonanzas que trae este tipo de programas para la República Dominicana. Los primeros 2 años han sido 2 años de mucha preparación, estructuración, revisión y análisis de decenas de proyectos que hemos tenido en la institución, algunos los cuales han podido ser avanzados hacia procesos licitatorios, otros todavía se encuentran en una fase de revisión. Otros han tenido que ser descartados porque no tienen primero la naturaleza de una alianza público-privada o no son del interés del Estado Dominicano desarrollarlo de tal manera. Nosotros cerramos el año 2022 con 2 licitaciones, una muy importante, ambas importantes, pero yo digo que una más importante que otra en el sentido del impacto social que tendrá para una área importante del país, y es el proyecto de conversión del puerto Duarte, Arroyo Barril, en Samaná, para un puerto de crucero. Una licitación que nosotros lanzamos alrededor del mes de octubre del 2022, en el cual están participando 2 empresas importantes internacionales, 2 consorcios mexicanos, para lo que deberá ser la transformación del puerto Duarte, que se encuentra actualmente en desuso de hace muchos años en esa región, y transformarlo en un puerto de cruceros que deberá impactar toda la región noreste del país. En adición al puerto, el proyecto conlleva lo que es la conversión o la construcción de áreas de entretenimiento, zona comercial, restaurantes, todo eso. Y estamos hablando de una inversión de alrededor de $70 millones en los primeros 2 años del proyecto, y generará alrededor de 5.000 a 6.000 empleos de manera directa. Nosotros, esa etapa no se ha terminado, la licitación estamos ahora mismo en la etapa ya en la cual las propuestas técnicas, ya la primera fase, que es la habilitación de oferentes, como se le denomina a la ley, fue concluida, y ahora viene ya en esta semana, casualmente debe concluir el plazo para el depósito de las propuestas técnicas, para nosotros hacer la revisión de esas propuestas y adjudicar. Entendemos que conforme a los plazos y como debemos ir trabajando, para finales del mes de enero estaríamos ya en la fase de adjudicación de lo que deberá ser el primer proyecto de alianza público-privada realmente adjudicado en esta gestión. Por lo cual por eso decía al inicio que este 2023 empezamos a mostrar ya ciertos músculos. ¿Cuál es el segundo? El otro. Está el proyecto de registro de garantías mobiliarias. El proyecto de registro de garantías mobiliarias es un sistema que nosotros hemos conversado en varias ocasiones y todavía hay cierto desconocimiento. Es una especie de lo que existe en el registro inmobiliario, registro de títulos, ¿verdad? Para registrar todas las propiedades. No existe en la República Dominicana para lo que son las propiedades mobiliarias, de tipo mobiliario. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, acciones, activos mobiliarios, las prendas y todo lo demás. Entonces, ese registro tiene que, por ley, una ley que ya fue aprobada también en el año 2020, tiene que crearse. Y entonces lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio a través de una alianza público-privada en la cual un operador privado desarrollará, diseñará y operará ese registro, en el cual todas las operaciones de esta naturaleza deberán ser registradas ante el mismo. Con esto se permitirá principalmente un acceso mucho más amplio de las pymes y las MIPYMES al financiamiento. ¿Por qué? Porque actualmente lo que ocurre es que cuando una pyme de esta, o una MIPYME quiere acceder a un financiamiento, no tiene ningún tipo de activos a ser provistos o a ser entregados en garantía para la obtención de financiamientos. Aquí la banca está muy, como ustedes conocen, muy limitada al tema de,
préstamos a grandes empresas o préstamos con garantía inmobiliaria. En este caso, estas pymes podrán dar en garantía inclusive activos como los propios freezer, las neveras, el inventario, las maquinarias, todo eso, porque ya existirá un registro formal de garantías que permitirá a los bancos poder acceder a lo mismo. En su experiencia, en estos proyectos de los que habla, algunos del interés o no del gobierno, ¿dónde hay del sector privado mayor apetito? O sea, ¿a dónde han hecho propuestas? ¿En qué área? Mira, el sector eléctrico siempre ha sido hemos tenido varios proyectos interesantes, o tenemos varios proyectos interesantes, proyectos de transmisión eléctrica, que estamos en una fase también bastante avanzada de revisión para poder completar todas las líneas de transmisión que se requieren en la República Dominicana. De igual manera el sector agua, acueductos. También el sector privado ha mostrado mucho interés en desarrollar algunos proyectos en los cuales puede existir un retorno, porque es importante en materia de agua identificar eso, ya que como ustedes saben el agua es un elemento en la República Dominicana que tiene un componente muy social, en el cual por lo general la costumbre que tenemos aquí es que el dominicano no paga agua o paga muy poco. Entonces se ha podido identificar en algunos lugares, como por ejemplo, te menciono, Punta Cana. Punta Cana es una región que de manera sorpresiva, a pesar del desarrollo, no tiene un acueducto. O sea, los hoteles, cada uno tiene su propia solución de provisión de agua potable y de agua también, del sistema hidrosanitario. Entonces, aquí sí se puede instalar un sistema en el cual los propios hoteles, además de todo lo que son los centros comerciales que existen, podrían generar una fuente de repago para un proyecto de alianza pública-privada de esta naturaleza. Estamos también analizando un proyecto en este sentido y creo que este año podremos estar listos para lanzar una licitación. ¿Qué otra población estaría en esas condiciones, además de...? Algunos lugares, principalmente, Freddy, que tengan un componente turístico, que puedan Puerto Plata, tal vez Jarabacoa, Santiago, algunos lugares muy puntuales, que pueda existir la posibilidad de esa fuente de repago, Miches, o sea, lugares como este, porque si no, como decía, el tema de agua es muy sensible. Y si no existe esa fuente de repago, no tiene sentido un programa de alianza público-privada. Pero también, para terminar a tu pregunta, Dani, proyectos en el sector salud. Hay mucho interés también del sector privado en proyectos de alianza público-privada en el sector salud, que son proyectos que en otros países han dado sus resultados positivos, como por ejemplo hospitales ejecutados a través de alianza público-privada. Toda Latinoamérica ha desarrollado proyectos de esta naturaleza de manera muy exitosa, en la cual el sector privado opera, administra de manera financiera hospitales sin que sea el control del tipo médico. O sea, el gobierno mantiene el control de lo que son el servicio médico de los hospitales, mientras que el sector privado puede entonces operar, por ejemplo, todo lo que son los equipos de diagnósticos, laboratorios y todo lo demás, y hacer una labor más eficiente. De esta manera podemos nosotros crear algunas edificaciones de tipo hospitalaria que son requeridas para el país y que tenemos muchas necesidades, como ustedes saben. ¿Pudieran tener financiamiento privado? Claro que sí, totalmente, lo tiene. Porque es que, primero, el elemento de que ya nosotros tenemos ya más de 2 millones de dominicanos con SENASA, con seguro, es un elemento en el cual ya se genera recursos, por lo cual hay una fuente de repago posible para este tipo de proyectos. Y tenemos varios proyectos en carpeta en ese sentido. Sí, pero mire, perdón, Luis. Con mucho gusto. El presidente habló así tangencialmente en el encuentro del Santiago viernes de la creación de una aerolínea bandera nacional. ¿Puede darnos algunos detalles? Miren, no hay mucho, todavía no tenemos muchos detalles sobre el mismo. Si lo que el presidente sí tiene meses trabajando en lo que es esta posibilidad, porque ustedes saben que se han tomado ciertas decisiones ya con la finalidad de favorecer la posibilidad de establecer un hub de transporte en la República Dominicana. Y el presidente ha tenido, desde que nosotros llegamos al gobierno, la idea de crear una línea bandera nacional. Esto estaría explorándose con un vehículo público-privado, ya que, como ustedes comprenderán, una línea aérea de esta naturaleza requiere no solamente facilidades de tipo estatales, sino inversión de capital que debería estar, en este caso, provista por el capital privado. No creo que estaremos buscando una línea estatal en la cual el gobierno sea que la financie, que la opere, sino que se requerirá alguna participación de tipo privado. Todavía está en una fase inicial
hay que revisar, analizar muchos factores, muchos elementos. El sector aéreo es un sector complejo, muy competitivo, y tendremos que todavía verificar una serie de estudios antes de tomar una decisión en ese sentido. Mire, evidentemente su presencia hoy acá, la reunión de 2 días en Palacio ante los comunicadores, deja ver el interés del gobierno de este proyecto. Pero la oposición se ha puesto más de frente en contra de este proyecto. A usted se le atribuye haber dicho que eso es político, que le tienen miedo a este proyecto. Ahora, ¿quién gana el pleito? ¿Ustedes o la oposición? ¿Sale a camino este proyecto? Yo creo, Luisín, que el pleito lo gana la verdad. El pleito lo gana, en caso de que existiese un pleito, ¿verdad? Lo gana un proyecto que tiene todas las bonanzas de garantizar el mejor uso de una herramienta importante para el desarrollo de proyectos de infraestructura y provisión de servicios públicos para el país. No es un tema de que quién tiene la razón, si tenemos la razón nosotros como gobierno o la oposición, sino lo que nosotros hemos pretendido hacer es establecer un marco normativo a una figura que tiene ya años desarrollándose en la República Dominicana, porque es importante en eso aclararlo. El gobierno de Luis Abinader no se ha inventado los fideicomisos. No fuimos nosotros que nos sacamos los fideicomisos de debajo de la manga. Los fideicomisos son fruto de una ley del año 2011 y los fideicomisos públicos de una manera u otra se comenzaron a nacer a partir de un reglamento que fue dictado en el gobierno del presidente Danilo Medina, el 95-12, en el cual se identificó por primera vez la concepción de un fideicomiso público cuando el Estado Dominicano es quien lo constituye y aporta activos y bienes públicos, y por eso se le denomina fideicomiso público. Lo que nosotros hemos querido hacer es que al día de hoy, con la existencia de alrededor de 12 a 13 fideicomisos públicos, los cuales 7 de ellos fueron creados por el gobierno del PLD y 5 o 6 que nosotros hemos creado, hemos querido establecer un marco normativo. No queremos seguir trabajando con los fideicomisos públicos sin que exista un marco que regule su funcionamiento. ¿Por qué? Primero porque nosotros sí creemos a los fideicomisos públicos, eso es importante. No lo criticamos, todo lo contrario. Algunos fideicomisos públicos creados por la gestión del presidente Danilo Medina, nosotros los hemos potencializado. El caso de RD Vial, un fideicomiso público, nosotros entendemos que ha sido fundamental para el desarrollo de la infraestructura vial en la República Dominicana y que deberá seguir jugando un rol protagónico en el país. El fideicomiso de vivienda Juan Bosch, para nosotros es un fideicomiso totalmente que tiene un impacto positivo para el desarrollo de la vivienda en la República Dominicana. ¿Y qué ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader? Ha tomado esos fideicomisos creados en la gestión pasada y lo ha potencializado, en adición a los fideicomisos que nosotros hemos constituido en esta gestión. Ahora, lo que queremos es simplemente dejarle un legado a este país de una normativa jurídica eficiente, eficaz y transparente que regule el uso de los fideicomisos públicos, porque los fideicomisos públicos, en nuestra opinión, ya están aquí y son una realidad y van a seguir expandiéndose. ¿Es una realidad propedernal el fideicomiso? Claro que sí. ¿Qué significa ese fideicomiso propedernal? Es importante, mira, Luisín, que tú mencionas propedernales. Y para explicar un poco a los televidentes y a los que nos escuchan por la Super 7 también, el fideicomiso no es un elemento, como algunos denominan, privatizador, totalmente equivocado. Este proyecto de ley, como su nombre lo indica, es un proyecto de ley para regular los fideicomisos públicos, es decir, de participación pública. Desde el momento en el cual hay una participación privada, este proyecto de ley no podrá regularlos, porque esto está dirigido exclusivamente a los fideicomisos públicos. O sea que no es un instrumento para privatizar absolutamente nada. Ahora, hay algunos sectores que deben ser desarrollados por vehículos distintos a la administración pública o al ente público tradicional. El mejor ejemplo es el que tú acabas de mencionar, Pedernales. Yo quisiera que la oposición, y la oposición yo creo que está de acuerdo con nosotros en eso por lo que ha hecho anteriormente, ¿cómo desarrollamos nosotros un proyecto como Pedernales mediante la administración pública tradicional? O sea, ¿puede el Ministerio de Turismo o el Ministerio de Medio Ambiente o cualquier ministerio desarrollar un proyecto turístico de esta naturaleza bajo la estructura de un ministerio como son ellos? No, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que se ha determinado? Bueno,
¿cuál es el mejor vehículo para desarrollar Pedernales como destino turístico? El fideicomiso. El fideicomiso que fue utilizado también en el año 2015 por el presidente Danilo Medina, que creó un fideicomiso para el desarrollo turístico de Pedernales. Lo que pasa que en aquel momento ese fideicomiso no pudo tener éxito por diversas razones. Esta gestión sí ha tenido éxito o ya tiene éxito con el proyecto de Pedernales y ha identificado el fideicomiso como la única manera para poder desarrollarlo. Entonces, a través del fideicomiso Pro Pedernales, que es un fideicomiso público en el cual el Estado Dominicano es propietario de los activos que este detendrá, como son los terrenos, como es la infraestructura, producirá una especie de empuje inicial para entonces llamar al capital privado para que el capital privado se asocie con el Estado Dominicano en el desarrollo de toda esta infraestructura hotelera y aeroportuaria que requiere esa zona para poder desarrollarse. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es, en adición al proyecto de Pedernales y de otros proyectos como FITRAN, estamos creando la ley que deberá regular de manera eficiente y transparente el desarrollo de estos fideicomisos. No es más que eso. ¿Y por qué el fideicomiso? Porque evidentemente el fideicomiso como naturaleza es un patrimonio autónomo que permite que se pueda aportar activos a ese vehículo y ese vehículo pueda estar resguardado, protegido, sus activos y pueda desarrollarse con mayor eficiencia el servicio o la infraestructura pública que se pretende desarrollar. Si en el peor de los casos, si en el escenario peor, perdón, no se aprobara la ley de fideicomiso público, ¿el gobierno va a descontinuar con la figura del fideicomiso para otros proyectos? Imposible. Imposible, Dani, porque como mencionaba anteriormente, ya los fideicomisos son una realidad y nada lo detiene. Nosotros, es algo que también nosotros, un poco jocoso, que la oposición, atacando esta ley, no entiende que al atacar esta ley y al pretender obstaculizar la aprobación de la misma, lo que está permitiendo es que se sigan generando y desarrollando fideicomisos públicos sí, con la ausencia de una normativa legal. Entonces nosotros como gobierno lo que estamos es poniéndonos la camisa nosotros mismos de fuerza, pero si no existe ley de fideicomiso público, seguimos entonces operando como ha seguido operando durante los últimos 10 años. O sea, tenemos 11 años desarrollando fideicomisos públicos sin ninguna ley. RD Vial es el mejor ejemplo, Dani. RD Vial ha levantado capital por más de 50.000 millones de pesos en su operación. Los últimos fueron 22.000 millones de pesos de una emisión de bonos de esta gestión. ¿Y quiénes compraron esos bonos? Todas las AFP, fondos de inversiones. O sea, aún no existiendo una ley que regule los fideicomisos públicos, RD Vial ha estado funcionando, levantando capital, construyendo, operando, por lo cual nosotros no nos vamos a detener en las operaciones de los fideicomisos. Lo que nosotros estamos diciendo a la sociedad y a los partidos de oposición, señores, aquí hay un proyecto de ley de fideicomisos públicos que lo hemos discutido por casi 9 meses en el Congreso. Vamos a aprobar esta ley para que nosotros mismos como gobierno podamos tener una mejor regulación. Ahora, si ustedes no quieren aprobar la ley, perfecto, seguimos caminando, porque, como te digo, nosotros no nos vamos a detener para el desarrollo de proyectos importantes. Y no es gastar energía en defendiendo eso, pudiendo acelerar el trabajo del fideicomiso. No, nosotros, don Freddy, nosotros hemos seguido acelerando los trabajos de los fideicomisos sin ningún... O sea, por ejemplo, el mejor ejemplo es Pedernales. Pedernales nosotros a finales de este mes, y aquí lo anuncio, estaremos dando el Picasso de 2 de los hoteles que van a ser construidos en esa zona. O sea, ocurra lo que ocurra con la ley de fideicomisos públicos, Pedernales no se detiene. Ahora, nosotros entendemos que para la República Dominicana lo que más conviene es que nosotros también tengamos una herramienta normativa que nos permita a nosotros seguir haciendo uso de la figura de manera más transparente, de manera más efectiva, con mayor fiscalización. No es que no lo estamos haciendo ahora, pero estamos haciendo. Ahora, no es lo mismo actuar bajo el amparo de una ley a actuar bajo el amparo simplemente de la práctica o de la costumbre o de la buena voluntad de un funcionario público de manera eficiente. Sí, porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde Adelante, estaremos. Joana. Sí, Sidmon, hay algunos de los puntos que objetan personas que se oponen al proyecto de ley, entre ellos algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Le he dado seguimiento a las declaraciones del señor José Dantes.
Decía José Dantes que uno de los puntos de la ley es que en su texto refiere que la ley se acogería a los principios de la ley 340, más no que estará regida por la misma ley. ¿Cuál es en ese aspecto? O sea, ¿cuál es qué dice realmente la ley o qué dicen ustedes? Y otro punto al que se había referido también José Dantes es que los terrenos recuperados por el Estado Dominicano se estarían en proceso, ustedes lo estarían cediendo en el tema de estos fideicomisos. ¿Cuál es la posición suya respecto a ambos puntos? Qué bueno tú me haces esa pregunta, Joana, porque, y aquí traje un documento que quiero leer rápidamente para aclararle a los amigos televidentes de la oposición, que está un poco confundida con eso. Es importante entender lo siguiente en cuanto al tema de los principios de la ley y la ley integral. Toda ley está compuesta por dos elementos importantes: sus principios rectores y todo el cuerpo que desarrolla un procedimiento de la propia ley. En este caso, la ley de compras y contrataciones está compuesta por los llamados principios rectores, que son los principios sombrillas, lo que obligan a un procedimiento transparente, eficiente en las compras y contrataciones. Nosotros hemos establecido en el proyecto de ley de fideicomisos públicos los principios de la ley de una manera muy, o sea, esto no es algo inventado, no es porque nosotros queremos meter algo por debajo de la mesa, no, lo hicimos conscientemente por lo siguiente. Yo quiero mencionar rápidamente un principio rector que establece la ley. ¿Qué dice la ley en cuanto al principio de eficiencia que establece la ley 340-06? Que se procurará seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general. Eso significa que todo procedimiento de compra y contrataciones que tenga que ser ejecutado, no importa bajo cualquier institución y bajo cualquier normativa, tiene que respetar de que lo que debe buscar la institución, y en este caso el fideicomiso público, es la satisfacción del interés general, es decir, los mejores intereses del Estado. Igual, el principio de igualdad y libre competencia, que obliga a que todos los procedimientos de contratación tienen que hacerse sobre la base de la pluralidad y sobre promover la competencia. Entonces, yo menciono esos dos principios solamente de muchos que tiene, porque lo que significa es que toda ley que esté regulada por estos principios tiene que integrar necesariamente sus procedimientos de compra componentes que respeten estos elementos. Ahora, la ley de compra está compuesta por estos principios y por una serie de elementos que, si nosotros lo aplicamos a los fideicomisos públicos, lo harán casi imposible de poder operar. Por ejemplo, imagínense un fideicomiso público, que es una figura versátil, un vehículo autónomo, que tengamos que establecer toda una estructura de compra como si fuera un ente público. Por eso es que la propia ley de compra establece en sus excepciones, de manera precisa, que se podrán crear reglamentos particulares para vehículos determinados, porque la ley de compra fue constituida para entes públicos de la administración, no para vehículos de esta naturaleza. Pero entonces, la ley de fideicomiso público lo que establece es los principios rectores como lo más importante, pero en adición, señores, establece la obligatoriedad de crear un reglamento que deberá ser aprobado por la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿Qué mejor garantía que eso de que habrá un procedimiento transparente, eficiente en los procesos, señor? Gracias, Simón. Gracias por acompañarnos, Sigmund Freud. A ustedes, gracias por estar con nosotros en esta parte de Colorvisión.